El mes de noviembre en el hemisferio norte es un mes intensamente otoñal. Las hojas se caen de los árboles. La naturaleza adquiere un tono dorado, ocre. Y justamente también por eso el mes de noviembre es el mes dedicado a las almas del purgatorio, a la consideración de los novísimos. En una deliciosa novela, John Henry Newman, titulada Perder y ganar, que en realidad es autobiográfica, el protagonista, Charles Redding, mantiene una conversación con su madre y su hermana en estas fechas de noviembre, y ellas se hacen lenguas de lo precioso que está en la naturaleza, mientras que él más bien tiene un juicio severo. Dice: a mí me recuerda a grandes mortajas, a enormes manchas de podrido. La muerte es una realidad que está ahí y que, sin embargo, nuestra cultura contemporánea, la posmodernidad, digiere muy mal. Y al enfrentarse con ella incurre, no sabiendo qué hacer con ella, incurre en muchas contrariedades. Y así, por ejemplo, una actitud frecuente hoy es escamotearla, intentar evitarla en lo posible. Por eso el fallecimiento de un ser querido hoy está sometido a protocolos sanitarios muy asépticos. Y no solamente sanitarios, sino incluso también morales, ¿no? De este tipo de poner distancia, no rozarse demasiado con esa realidad, ¿no? Los sanatorios evidentemente son un servicio estupendo, pero que tienen también este componente como de domesticar la muerte. Y cuando llega el 2 de noviembre, por ejemplo, es difícil que las familias lleven a los niños pequeños a rezar a las tumbas de sus familiares difuntos. Se intenta mantener una cierta distancia. La muerte es una realidad incómoda. Pero, en cambio, en la industria del ocio, la muerte, la sangre salpica y la muerte se administra a chorros, que también es una manera de quitarle realismo. Hay juegos, desgraciadamente, que están hoy en la boca o en la pluma de muchos justamente por su violencia, porque transmiten ya a los más jóvenes una actitud de violencia, de muerte hacia el otro. Los representantes culturales de nuestro momento, ya sea en el arte o en la música o en la intelectualidad, cuando son entrevistados y se les pregunta por cuestiones relativas al más allá o a la vida eterna, manifiestan generalmente una actitud muy cínica, como del tipo: todos buscamos un cierto sentido pero no existe, después de esta vida no hay nada, yo me crié en un ambiente muy próximo a la muerte, mi padre era sepulturero y sé que no existe nada. Sin embargo, la ciencia tiene una batalla contra la muerte. La ciencia, el transhumanismo, nos promete la inmortalidad. Pero son promesas poco creíbles y desde luego poco humanas, porque son dualistas. Porque o bien proponen el descargar el propio espíritu, el alma, en un soporte de tipo mecánico, donde pueda durar indefinidamente, lo cual supone una concepción espiritualista del hombre, como si fuésemos únicamente el alma. O bien el administrar por ciertos medios que provoquen una renovación indefinida de las células, que es perfectamente posible, de manera que no moriríamos. Pero también esto esconde una visión pues monista del hombre, como si fuésemos únicamente la base biológica. Queremos vivir, pero no a cualquier costa, no a todo precio, a cualquier precio. Y luego, por otra parte, en la política se difunde una cultura de la muerte, tanto al principio, el aborto, como al final de la vida, la eutanasia. Se considera que el poder provocar la muerte a ese hijo no deseado o a esa persona enferma
con una muy poca calidad de vida, es una conquista social, es un derecho subjetivo individual. Estamos llenos, por tanto, de contradicciones. Lo mismo huimos de ella, que nos enfrentamos a ella, que nos chapuzamos en ella, que libramos un combate contra ella, que no creemos en el más allá. En fin, ¿qué pasa? Que no hacemos la digestión. No podemos digerir la muerte porque el relativismo, que es la cultura dominante, admite únicamente la verdad experimental, la que cabe en un laboratorio. Y la muerte es una experiencia límite, que está más allá de la experiencia, de lo que podemos captar, de lo que nuestros aparatos pueden conocer. Y por tanto no tiene nada que decir. No tiene nada que decir y está desconcertada ante ella. Me recuerda a un día en que en cierta pradera me encontré haciendo footing unas cuantas vacas que estaban alrededor de otra vaca más que había fallecido y estaba ahí en el suelo, quietecita, mirándolas desconcertadas. Así es como miramos hoy la muerte. Pero la muerte, más que un problema que tenga que resolver la ciencia o la ideología, es un misterio. La diferencia entre el problema y el misterio es que el problema cabe en nuestra cabeza y hemos de resolverlo, y el misterio, en cambio, nos envuelve a nosotros. No se entiende del todo, pero nos explica. Y se entiende más de lo que solemos pensar. Y cada pasito que se da en entenderlo, pues aporta muchísima sabiduría. Y así es la muerte. Nos dice mucho de quiénes somos, de qué hacemos en este mundo. Nuestra vida tiene un carácter dramático. Nacemos, cumplimos una misión y terminamos muriendo. Somos capaces de percibir la verdad de las cosas, el fondo de las cosas, de llevar una existencia excéntrica, así como los animales, un ratón, por ejemplo, lleva una existencia totalmente céntrica, y no porque sea egoísta, sino porque está diseñado de esta manera. Para él no existen más que dos semicírculos de realidades que se pueden clasificar en gatos y quesos, cosas que le amenazan y cosas que le convienen, pero no conoce realmente ni lo que es un gato ni lo que es un queso. Los hombres somos capaces de conocer las cosas en sí mismas, su verdad, al margen de cómo nos afecten a nosotros. Se ha dicho que, por tanto, que somos como una representación de lo absoluto, es decir, somos capaces de ver las cosas como las ve Dios, en su verdadero valor, y no ponernos en el centro, sino donde nos corresponde, que generalmente son un poco esquinados o muy esquinados. Y nacemos para esto, al servicio de los demás. Nacemos para amar. Sin esta dimensión trascendente, misteriosa, que nos supera, la muerte es incomprensible. Por eso se puede decir que nuestra vida es un teodrama, un drama donde la pieza fundamental es Dios, el que nos ha creado para amar y a quien nos dirigimos de nuevo con la muerte. Mientras que el relativismo no conoce más que el egodrama, la existencia céntrica, característica de los animales, pero no es que no lo somos, no somos solamente animal, somos también, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos razón. Por tanto, sobre este misterio de la muerte no nos puede decir nada la ciencia, sino solo la religión, la revelación. Es preferible conocer algo por experiencia que conocerlo por confianza, pero es muy superior conocerlo por confianza que simplemente ignorarlo, no saber nada de ello. Recuerdo hace muchos años en el cementerio de la Almudena de Madrid, en La Tapia, una pintada donde habían intervenido distintas manos y alguien había escrito después de esta vida no hay nada, y otro había añadido nada bueno para los malos. Un tercero había tachado el añadido y un cuarto había intervenido en aquella pintada colectiva escribiendo ¿y tú qué sabes? Y efectivamente no sabemos, salvo que lo que nos ha dicho Dios, lo que nos dice la fe, lo que nos ha revelado la fe. Hay un paralelismo entre el dato de la fe acerca de estas verdades eternas y lo que nos dicen nuestras experiencias e intuiciones más íntimas. Ahí se demuestra aquello que ya dijo Tertuliano hace tantos siglos, de que el alma es naturalmente cristiana.
que cuando escuchamos las propuestas de la fe sobre estas realidades últimas, algo dentro de nosotros nos dice, no, ya lo intuía, o ya lo sabía, o qué bien, o menos mal. Y también hay un paralelismo, o una cierta analogía, entre estas realidades y las realidades, precisamente porque nuestra vida tiene estructura dramática, las del arte dramático, el cine, la novela, y se puede decir que nuestra vida no estamos arrojados, como la novela no es un conjunto de palabras, sino que tiene un sentido y tiene un hilo, y tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, y la muerte es justamente el desenlace. Bien, vamos en esta serie, en la miniserie de mini capítulos, a echar un vistazo justamente a estas verdades hoy tan olvidadas y tan mal digeridas, de las verdades eternas a la luz de lo que nos dice la fe, y subrayando, en la medida de lo posible, cómo sintoniza con las intuiciones y los deseos profundos de la persona y el paralelismo o la analogía con el mundo de las representaciones dramáticas, como es el cine o como es la novela.